La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas del edificio corporativo en el corazón de la Ciudad de México. Mariana Delgado ajustó la manga de su blusa color perla, asegurándose de que cubriera completamente las marcas moradas que adornaban su muñeca izquierda. Tenía 28 años y había trabajado como secretaria ejecutiva para Vicente Domínguez durante los últimos 3 años. Para el mundo exterior, Vicente era un exitoso empresario inmobiliario, dueño de la constructora más prestigiosa del país. Pero Mariana conocía la verdad que se ocultaba detrás de esos trajes impecables y esa sonrisa calculada. El edificio de oficinas en la colonia Polanco se alzaba como un gigante de cristal y acero. Mariana llegó temprano, como siempre, con su termo de café y su agenda perfectamente organizada. El vestíbulo olía a limpieza reciente y café recién hecho. Saludó al guardia de seguridad con una sonrisa forzada y subió al piso 15, donde se encontraba la oficina principal. Sus tacones resonaban contra el mármol pulido mientras caminaba por el pasillo vacío. Eran las 7 de la mañana y el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes grises que amenazaban con más lluvia. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Vicente llegó 1 hora después, como de costumbre. Era un hombre de 45 años, alto, de complexión atlética y cabello negro peinado hacia atrás. Sus ojos oscuros parecían capaces de leer los pensamientos de las personas. Vestía un traje gris marengo que probablemente costaba más que el salario mensual de Mariana. Llevaba consigo el aroma de una colonia cara y el peso de secretos que podrían destruir vidas. «Buenos días, Mariana», dijo con voz grave mientras pasaba junto a su escritorio. «Necesito que canceles todas mis citas de la tarde. Tengo un asunto que atender». «Por supuesto, señor Domínguez», respondió ella sin levantar la vista de su computadora. Vicente se detuvo. Mariana sintió su mirada penetrante sobre ella, como si pudiera atravesar las capas de ropa y maquillaje que había usado para ocultar las evidencias de la noche anterior. El silencio se extendió incómodo entre ellos, hasta que finalmente escuchó sus pasos alejándose hacia su oficina privada. Mariana exhaló un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía un correo electrónico. La noche anterior había sido particularmente difícil. Roberto, su novio de 2 años, había llegado borracho al departamento que compartían en la colonia Roma Norte. Las discusiones se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses, pero ahora incluían algo más que palabras hirientes. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el señor Domínguez desde su línea interna. «Mariana, pase a mi oficina, por favor». Ella se puso de pie, alisó su falda negra y caminó hacia la puerta de caoba tallada. Tocó 2 veces antes de entrar. La oficina de Vicente era un testimonio de poder y buen gusto. Estanterías de libros cubrían una pared completa. Un escritorio de nogal dominaba el centro del espacio y detrás de él, ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El cielo seguía gris, amenazando con desatar otra tormenta. Vicente estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad con las manos en los bolsillos. No se volvió cuando ella entró. «Cierre la puerta», ordenó con calma. Mariana obedeció, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Había algo diferente en el ambiente, una tensión que no podía identificar. «¿Sucede algo malo, señor Domínguez?», preguntó, manteniendo su voz profesional. Él finalmente se giró para mirarla. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Eso es precisamente lo que quiero saber, Mariana. ¿Sucede algo malo?» «No entiendo a qué se refiere».
mintió ella, apretando las manos frente a su cuerpo. Vicente caminó lentamente hacia su escritorio y se apoyó contra él, cruzando los brazos sobre su pecho. La luz tenue de la oficina creaba sombras en su rostro que lo hacían parecer aún más intimidante. Lleva 3 años trabajando para mí. En ese tiempo ha sido puntual, eficiente y discreta. Son cualidades que valoro enormemente, pero esta mañana noté algo diferente. Mariana sintió cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Instintivamente se jaló más la manga de la blusa. Estoy bien, señor. Simplemente no dormí muy bien anoche. Muéstreme sus brazos, dijo Vicente de manera directa, sin rodeos. Señor, no creo que sea apropiado. No era una petición, Mariana. Su voz no había subido de volumen, pero el peso de autoridad era innegable. Muéstreme sus brazos. Con manos temblorosas y lágrimas amenazando con brotar de sus ojos, Mariana lentamente subió las mangas de su blusa. Los moretones eran evidentes, marcas de dedos que habían apretado con demasiada fuerza. Manchas violáceas que contaban una historia que ella había intentado ocultar. También había un rasguño en su antebrazo derecho, donde Roberto la había agarrado cuando intentó alejarse. Vicente permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Su mandíbula se tensó y sus ojos se endurecieron de una manera que Mariana nunca había visto antes. No era la expresión de un jefe preocupado por una empleada. Era la mirada de un hombre acostumbrado a ejercer control absoluto. Alguien para quien la violencia no era algo abstracto, sino una herramienta que conocía íntimamente. ¿Quién fue?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Señor, por favor, esto es un asunto personal. No debería... ¿Quién fue?, repitió, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica. Mariana bajó la mirada al suelo, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Había pasado meses convenciéndose de que las cosas mejorarían, de que Roberto cambiaría, de que ella podía manejarlo. Pero ahora, bajo la mirada penetrante de Vicente Domínguez, todas esas mentiras que se había dicho a sí misma se desmoronaban. Mi novio, susurró finalmente, Roberto Mendoza. Vivimos juntos. Vicente asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información en algún lugar específico de su mente. Caminó hacia su silla de cuero y se sentó, gesticulándole que hiciera lo mismo en una de las sillas frente al escritorio. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó, su tono ahora más suave, pero no menos serio. Mariana se sentó en el borde de la silla, retorciendo sus manos en su regazo. La oficina se sentía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Unos 6 meses. Al principio eran solo discusiones, palabras feas, pero después... Su voz se quebró. Después comenzó a empujarme, y hace 3 meses me golpeó por primera vez. ¿Por qué no se ha ido? Era la pregunta que todos hacían, la que sonaba tan simple, pero escondía una complejidad que solo quienes la habían vivido podían entender. El departamento está a su nombre. No tengo familia en la ciudad. Mis padres viven en Oaxaca y están enfermos. Les envío dinero cada mes. Si me voy, no tengo dónde quedarme y Roberto... Él dice que si lo dejo, se asegurará de que pierda mi trabajo. Dice que tiene contactos, que puede arruinar mi reputación. Vicente escuchó en silencio, sus dedos tamborileando suavemente sobre el escritorio. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, las gotas golpeando contra el cristal en un ritmo constante y melancólico. Mariana, míreme, dijo finalmente. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados encontrándose con los de él. Lo que voy a decirle queda entre estas paredes. ¿Entendido? Ella asintió, confundida pero intrigada.
Usted es una empleada valiosa, pero más importante aún, nadie que trabaje para mí es tocado de esta manera. Nadie. Voy a encargarme de esto. Señor Domínguez, no quiero causar problemas. Yo puedo... El problema ya existe, Mariana. Y no lo causó usted. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre el escritorio. Voy a hacer arreglos para que se mude a un departamento seguro, uno de mis propiedades. El alquiler será simbólico hasta que se estabilice. Y en cuanto a Roberto Mendoza, él no volverá a molestarla. Había algo en la forma en que lo dijo, una certeza absoluta que enviaba un escalofrío por la espalda de Mariana. Ella había escuchado rumores sobre Vicente Domínguez, susurros en los pasillos sobre el verdadero origen de su fortuna, sobre las personas que habían cruzado su camino y simplemente desaparecido. Pero siempre había elegido no creer, no preguntar, no ver más allá de la fachada del empresario respetable. No quiero que le haga daño, dijo ella rápidamente. Solo quiero que me deje en paz. Vicente sonrió, pero no fue una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de un depredador que acababa de identificar a su presa. No se preocupe por los detalles. Solo empaque sus cosas esta tarde. Enviaré a alguien para que la ayude. Roberto trabaja. Sí, es supervisor en una planta de manufactura en Naucalpan. Sale a las 6 de la tarde. Perfecto. Entonces tendrá tiempo suficiente para recoger lo que necesite antes de que llegue. Mi gente la acompañará y la llevará a su nuevo lugar. Mariana no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. Había soñado con escapar de Roberto durante meses, pero nunca imaginó que sucedería de esta manera, con la intervención de un hombre cuyo poder e influencia se extendían por canales que prefería no conocer. Gracias, señor Domínguez, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No tiene que agradecerme, solo haga su trabajo y deje que yo me encargue del resto. Ella se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, Vicente la llamó una vez más. Mariana, una cosa más. Después de esta noche, Roberto Mendoza no será un problema para usted nunca más. Le doy mi palabra. Esa tarde, todo sucedió exactamente como Vicente había prometido. 2 hombres corpulentos llegaron al edificio a las 3. No eran amenazantes, pero su presencia era intimidante. Uno de ellos, un hombre moreno de 30 y tantos años, con una cicatriz en la mejilla, se presentó como Miguel. El señor Domínguez nos pidió que la ayudáramos con su mudanza, dijo cortésmente. ¿Lista para ir? Mariana asintió, todavía procesando la surrealidad de la situación. Tomó su bolso y bajó con ellos a un SUV negro con vidrios polarizados que esperaba en el estacionamiento subterráneo del edificio. El viaje a su departamento en la Roma Norte tomó 40 minutos debido al tráfico denso de la tarde. Cuando llegaron, Mariana miró el edificio de 4 pisos donde había vivido los últimos 2 años. Había compartido momentos felices allí con Roberto, al principio de su relación, cuando él era atento y cariñoso, pero esos recuerdos ahora estaban manchados por meses de miedo y dolor. Miguel y su compañero, un hombre más joven y callado llamado Jesús, la siguieron escaleras arriba hasta el 3er piso. Mariana sacó sus llaves con manos temblorosas y abrió la puerta. El departamento olía a cerveza rancia y ceniceros llenos. Roberto había dejado un desastre en la sala antes de irse al trabajo esa mañana. «Tome solo lo esencial», dijo Miguel. «Tenemos que terminar antes de las 6». Mariana trabajó rápidamente, empacando ropa, documentos importantes, algunas fotografías de su familia y los pocos objetos personales que realmente significaban algo para ella. Todo cupo en 2 maletas grandes y una mochila. Mientras doblaba una blusa, encontró un collar que Roberto le había regalado en su primer aniversario. Lo miró por un momento antes de dejarlo caer en el cesto de basura.
Jesús cargó las maletas mientras Miguel hacía una última inspección del departamento. Mariana escribió una nota breve y la dejó sobre la mesa del comedor. «Me voy, no me busques, no volveré». No firmó, no necesitaba hacerlo. Salieron del departamento a las 5:30. El cielo había comenzado a oscurecerse y la temperatura había bajado considerablemente. Miguel la llevó a un edificio moderno en la colonia Condesa, a solo 20 minutos de distancia, pero en un mundo completamente diferente. El departamento era un estudio en el piso 7, amueblado con gusto minimalista. Tenía ventanas grandes que daban a un parque arbolado, una pequeña cocina equipada y un baño impecable. «Las llaves», dijo Miguel, entregándole un juego. «El señor Domínguez dice que se tome el tiempo que necesite. Aquí está mi número». Le extendió una tarjeta. «Si tiene cualquier problema, llámeme de inmediato». «Gracias», dijo Mariana mirando alrededor de su nuevo hogar temporal. Miguel asintió y se fue con Jesús, dejándola sola en el silencio del departamento. Mariana se sentó en el sofá gris y finalmente permitió que las emociones la alcanzaran. Lloró por todo el tiempo perdido, por la versión de sí misma que había sacrificado tratando de hacer funcionar una relación tóxica, por el miedo que había cargado durante meses como un peso invisible. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Roberto Mendoza salió de la planta de manufactura en Naucalpan exactamente a las 6:05 de la tarde. Era un hombre de 32 años, fornido, con el cabello corto y una actitud que oscilaba entre el encanto superficial y la agresión apenas contenida. Había bebido un par de cervezas durante su descanso del almuerzo, algo que había comenzado a hacer con más frecuencia últimamente. Caminó hacia su camioneta blanca, estacionada en el lote de empleados. El área estaba pobremente iluminada, y la mayoría de sus compañeros de trabajo ya se habían ido. Roberto silbaba mientras buscaba sus llaves en el bolsillo de su chamarra. Pensaba en pasar a comprar más cerveza de camino a casa, y tal vez ordenar algo de comida para llevar. No notó la camioneta van negra que había estado esperando en la esquina del estacionamiento durante la última hora. Cuando Roberto abrió la puerta de su vehículo, dos figuras emergieron de las sombras. Se movieron con precisión militar, rápido y silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, sintió algo presionando contra sus costillas, algo duro y frío. «No hagas ningún ruido», susurró una voz grave. «Camina hacia la van». Roberto giró su cabeza ligeramente y vio a un hombre enorme con una gorra negra y lentes oscuros. El objeto contra sus costillas era definitivamente una pistola. «¿Qué chingados quieren?», preguntó, intentando sonar valiente, pero con la voz temblando. «Ya te dijimos. Camina». El segundo hombre apareció del otro lado, bloqueando cualquier posible escape. Roberto no tenía opción. Con las piernas temblorosas, caminó hacia la van negra, cuyas puertas traseras se abrieron como las fauces de un monstruo. Una vez dentro, todo se volvió oscuro. La van condujo por las calles de la ciudad durante casi una hora. Roberto estaba sentado entre los dos hombres, sus manos atadas con bridas de plástico frente a él. Tenía una bolsa de tela sobre la cabeza que le dificultaba respirar y aumentaba su pánico. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Si es dinero no tengo mucho, pero puedo conseguir...» «Cállate», ordenó uno de los hombres, dándole un golpe suave pero firme en el hombro. Roberto obedeció, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de entender qué había hecho para merecer esto. Pensó en las peleas con Mariana, pero descartó la idea. Ella era demasiado asustada, demasiado sumisa para hacer algo así. Pensó en deudas de juego que había acumulado hacía unos meses, pero las había pagado todas. ¿Entonces qué? Finalmente, la van se detuvo. Roberto escuchó el sonido de una puerta de garaje abrirse y cerrarse. Lo sacaron del vehículo y lo guiaron por lo que parecía ser un almacén vacío.
Sus pasos hacían eco contra el concreto. El aire olía a humedad y óxido. Lo sentaron en una silla de metal. Escuchó más pasos, múltiples personas moviéndose alrededor de él. Entonces alguien le quitó la bolsa de la cabeza. Roberto parpadeó, ajustando sus ojos a la luz brillante de un foco desnudo que colgaba del techo. Estaba en un espacio grande y vacío, paredes de concreto desnudo y pisos manchados. Frente a él había una mesa pequeña y detrás de ella, sentado cómodamente en una silla similar a la suya, estaba Vicente Domínguez. Roberto no lo reconoció de inmediato. Solo vio a un hombre bien vestido, fuera de lugar en ese entorno desolado, mirándolo con la expresión de alguien estudiando un insecto bajo un microscopio. «Roberto Mendoza», dijo Vicente, su voz resonando en el espacio vacío. «Tenemos que hablar». «No sé quién eres, güey, pero esto es un error, yo no...» Vicente levantó una mano, silenciándolo. «Trabajas como supervisor en Manufactura Industrial del Norte. Vives en la colonia Roma Norte. Y durante los últimos 6 meses has estado golpeando a tu novia, Mariana Delgado». El rostro de Roberto palideció. Ahora entendía. De alguna manera, esto estaba relacionado con Mariana. Pero, ¿cómo? ¿Quién era este tipo? «Mira, lo que pasa entre Mariana y yo no es asunto de nadie. Si ella vino llorando con alguien, está exagerando. Yo nunca... No me interesa escuchar tus mentiras», lo interrumpió Vicente, su voz cortante como un cuchillo. Vi los moretones, vi el miedo en sus ojos. Sé exactamente qué tipo de hombre eres. Roberto intentó ponerse de pie, pero uno de los guardias lo empujó de vuelta a la silla con fuerza. «¿Quién carajos te crees que eres? ¿Su padre? ¿Su hermano? No tienes ningún derecho...» «Mariana trabaja para mí. Y nadie, absolutamente nadie, lastima a la gente que trabaja para mí». Había algo en la forma en que Vicente lo dijo, una amenaza implícita que hizo que Roberto finalmente comprendiera la gravedad de su situación. Este no era un familiar sobreprotector ni un amigo preocupado. Este era alguien con poder real, alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Mira, si ella quiere irse, que se vaya. No voy a buscarla. Lo juro», dijo Roberto ahora suplicante. «Solo déjame ir y nunca más me acercaré a ella». Vicente se puso de pie y caminó lentamente alrededor de la silla donde Roberto estaba atado. Sus pasos medidos creaban un ritmo hipnótico en el silencio del almacén. «Verás, Roberto, ese es precisamente el problema. Los hombres como tú siempre prometen cambiar, siempre juran que no volverá a pasar, pero lo hacen una y otra vez. Es un patrón, una debilidad de carácter que no puede ser corregida con palabras. Te lo juro por mi madre, por Dios, por lo que quieras, no volveré a tocarla. Por favor». Vicente se detuvo frente a él, mirándolo con una expresión imposible de descifrar. «Tus súplicas no significan nada para mí. Lo que significa algo son las acciones, y tus acciones han demostrado que eres un peligro, no solo para Mariana, sino potencialmente para cualquier otra mujer que tenga la desgracia de cruzarse en tu camino». Roberto comenzó a llorar, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras la realidad de su situación se hundía completamente. Había escuchado historias sobre personas que desaparecían en la Ciudad de México, cuerpos que nunca eran encontrados, preguntas que nunca eran respondidas. «Por favor», susurró. «Tengo una madre, hermanos. Ellos me necesitan». Vicente permaneció en silencio por un momento largo. Luego se acercó hasta estar cara a cara con Roberto, tan cerca que este último podía sentir su aliento. «Deberías haber pensado en eso antes de levantar la mano contra una mujer indefensa», dijo en voz baja, cargada de desprecio. «Pero voy a darte algo que tú nunca le diste a Mariana. Voy a darte una opción».
Roberto levantó la mirada, un destello de esperanza apareciendo en sus ojos. Lo que sea, haré lo que sea. Opción 1. Desapareces. Dejo a mis hombres hacer lo que mejor saben hacer, y tu familia pasa el resto de sus vidas preguntándose qué te pasó. Opción 2. Esta noche tomas un autobús a Tijuana. Tienes contactos allá, según mi información. Te vas, construyes una nueva vida y nunca, jamás, regresas a la Ciudad de México. Si alguna vez te veo de nuevo, si alguna vez intentas contactar a Mariana, si incluso pronuncias su nombre, la opción 1 se vuelve realidad automáticamente. ¿Entendido? Roberto asintió frenéticamente, aliviado pero todavía aterrorizado. La opción 2. Escojo la opción 2. Sabía decisión. Vicente hizo un gesto a sus hombres. Llévenlo a la central de autobuses. Asegúrense de que suba al próximo bus a Tijuana. Y Roberto, recuerda, tengo ojos en todas partes. No importa dónde estés, si rompes las reglas te encontraré. Los hombres desataron a Roberto y lo levantaron de la silla. Todavía temblando, lo guiaron hacia la salida del almacén. Antes de que la puerta se cerrara detrás de él, Vicente habló una última vez. Y Roberto, si alguna vez sientes la tentación de volver a levantar la mano contra otra mujer, recuerda esta noche, recuerda que no todos serán tan misericordiosos como yo. Una hora después, Roberto estaba sentado en un asiento incómodo de un autobús rumbo a Tijuana, con solo la ropa que llevaba puesta y el dinero que tenía en su billetera. Miraba por la ventana mientras las luces de la Ciudad de México desaparecían en la distancia, sabiendo que nunca podría regresar. Mariana despertó a la mañana siguiente en su nuevo departamento, confundida por un momento sobre dónde estaba. La luz del sol entraba por las ventanas, proyectando patrones cálidos sobre las sábanas blancas. Por primera vez en meses había dormido toda la noche sin despertarse sobresaltada, sin escuchar pasos amenazantes o voces alzadas. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El parque abajo estaba comenzando a llenarse de personas haciendo ejercicio matutino, paseando perros, llevando a sus hijos a la escuela. Era una escena de normalidad que le pareció casi surrealista después de tanto tiempo viviendo en tensión constante. Su teléfono había estado sonando durante la noche. Llamadas perdidas de Roberto, mensajes de texto que oscilaban entre disculpas desesperadas y amenazas veladas. Pero esta mañana todo estaba en silencio. No había nuevas llamadas, no había mensajes. Era como si Roberto hubiera simplemente desaparecido. Mariana se duchó y se vistió para el trabajo, eligiendo una blusa de manga corta por primera vez en meses. Los moretones todavía eran visibles, pero ahora no sentía la necesidad de esconderlos. Eran evidencia de lo que había sobrevivido, marcas que sanarían con el tiempo. Llegó a la oficina a las 8 en punto. Vicente ya estaba allí, como siempre, revisando documentos en su escritorio. Cuando Mariana entró a su oficina para entregarle su agenda del día, él levantó la vista y la estudió brevemente. ¿Cómo estuvo su primera noche en el nuevo lugar?, preguntó casualmente, como si estuviera preguntando sobre el clima. Bien, señor Domínguez. Muy bien, de hecho. Gracias por todo. Él asintió y volvió su atención a los papeles frente a él. Me alegra escucharlo. Ah, y Mariana, no necesita preocuparse más por Roberto Mendoza. Decidió mudarse fuera de la ciudad. Creo que Tijuana. No volverá a molestarla. Había algo en la forma en que lo dijo, tan casual, pero con un peso subyacente, que hizo que Mariana entendiera que era mejor no hacer preguntas. No sobre cómo Vicente sabía eso, no sobre qué había pasado exactamente la noche anterior. Algunas respuestas era mejor no conocerlas. Entiendo, dijo simplemente. Gracias, señor. No tiene que agradecerme. Solo continúe haciendo su excelente trabajo.
Los días se convirtieron en semanas. Mariana se estableció en su nuevo departamento y comenzó el proceso lento pero necesario de reconstruir su vida. Empezó a ver a una terapeuta, una mujer gentil llamada doctora Ramírez, que se especializaba en violencia doméstica. Las sesiones eran difíciles, obligándola a confrontar emociones que había enterrado profundamente, pero también eran liberadoras. También se reconectó con amigas que había descuidado durante su relación con Roberto. Salían a cenar, iban al cine, simplemente disfrutaban de la compañía mutua sin el peso de tener que regresar a casa con alguien que podría estar esperándola con ira. Lentamente, Mariana comenzó a recordar quién era antes de que Roberto entrara en su vida, antes de que el miedo se convirtiera en su emoción dominante. En el trabajo, su relación con Vicente se mantuvo profesional, pero con un entendimiento tácito. Él nunca mencionó de nuevo lo que había pasado, nunca preguntó cómo se sentía o si necesitaba algo más. No era necesario. Sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier palabra. Mariana comenzó a notar otros detalles sobre su jefe que antes había pasado por alto. La forma en que trataba a todos los empleados con respeto, independientemente de su posición. Cómo se aseguraba de que las madres solteras en la empresa tuvieran horarios flexibles. La manera en que había despedido sumariamente a un gerente senior cuando descubrió que estaba acosando a una empleada junior. Vicente Domínguez operaba en un mundo gris, eso era innegable. Sus negocios se extendían más allá de lo legal, tocando industrias que preferían permanecer en las sombras. Pero tenía un código, un conjunto de reglas inquebrantables que seguía con una convicción absoluta. Y una de esas reglas era proteger a los que estaban bajo su cuidado. Un viernes por la tarde, 3 meses después de aquella noche lluviosa que había cambiado todo, Vicente llamó a Mariana a su oficina. Ella entró con la confianza renovada de alguien que había atravesado el fuego y emergido más fuerte del otro lado. «Siéntese, por favor», dijo Vicente, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Mariana se sentó, curiosa, pero no nerviosa. Ya no sentía ese nudo en el estómago que solía acompañar estas reuniones. «He estado revisando su trabajo de los últimos meses», comenzó Vicente. «Su desempeño siempre ha sido excelente, pero últimamente ha superado todas las expectativas. Está más enfocada, más presente». «Gracias, señor. He tenido más claridad mental últimamente», respondió Mariana con una pequeña sonrisa. Vicente asintió, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. «Quiero ofrecerle una promoción. Coordinadora administrativa. Significa más responsabilidades, mejor salario, su propia oficina. También significa trabajar más de cerca conmigo en proyectos que requieren absoluta discreción». Mariana procesó la información. Sabía lo que significaba esa última parte. Estaría más involucrada en los aspectos menos transparentes del imperio de Vicente. Sería cómplice en cierta medida de actividades que probablemente no resistirían un escrutinio legal. «¿Puedo preguntarle algo, señor Domínguez?», dijo finalmente. «Por supuesto». «¿Por qué yo? Hay personas que han trabajado aquí más tiempo, con más experiencia». Vicente se reclinó en su silla, estudiándola con esa mirada penetrante que ya no la intimidaba tanto como antes. «Porque ha demostrado 3 cosas que valoro por encima de la experiencia: lealtad, discreción y la capacidad de sobrevivir. Ha pasado por un infierno personal y no se rindió, no se derrumbó. Ese tipo de fortaleza es rara. Y en mi línea de trabajo es invaluable». Mariana pensó en la oferta, pensó en las implicaciones morales, en las líneas que estaría cruzando,
pero también pensó en la seguridad que Vicente le había proporcionado cuando más la necesitaba, en el hecho de que él había eliminado una amenaza de su vida sin esperar nada a cambio. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». Vicente alzó una ceja, claramente sorprendido. No muchas personas le ponían condiciones. ¿Cuál sería? «Si alguna vez veo que otra empleada está pasando por lo que yo pasé, quiero su permiso para ayudarla, de la manera que sea necesario». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Vicente, una expresión de genuina aprobación. Trato hecho. Bienvenida a su nueva posición, coordinadora Delgado. Se estrecharon las manos, sellando un acuerdo que iba más allá de lo profesional. Era un pacto entre dos personas que entendían el valor de la protección, el poder de la acción decisiva y la importancia de cuidar a los vulnerables. Los meses siguientes fueron transformadores para Mariana. Su nueva posición le dio acceso a partes del negocio de Vicente que antes solo había imaginado. Vio cómo funcionaba realmente su imperio, las propiedades legítimas que servían como fachada, los negocios menos legales que generaban la verdadera riqueza, las redes de contactos que se extendían desde políticos hasta policías, desde jueces hasta periodistas, pero también vio el otro lado. Vio cómo Vicente usaba su poder para bien más a menudo de lo que la gente sabía. Financiaba secretamente refugios para mujeres maltratadas. Proporcionaba becas anónimas para hijos de empleados. Castigaba a aquellos que abusaban de su poder, especialmente si esas víctimas eran mujeres o niños. Mariana se convirtió en su mano derecha en estos proyectos. Organizaba las donaciones, coordinaba la ayuda y sí, a veces ayudaba a identificar a aquellos que necesitaban ser manejados de la manera especial de Vicente. Una noche, casi un año después de su promoción, Mariana estaba revisando documentos en su nueva oficina cuando Vicente entró sin anunciarse. Ella levantó la vista, sorprendida. Normalmente él era meticuloso con respecto a tocar antes de entrar. ¿Sucede algo, señor Domínguez?, preguntó, notando una expresión inusual en su rostro. Él se sentó en una de las sillas frente a su escritorio, un gesto casual que rara vez hacía. «Quería agradecerle», dijo simplemente. «¿Agradecerme por qué?» «Por confiar en mí hace un año, por aceptar mi ayuda, por no hacer preguntas que hubieran complicado las cosas». Mariana puso a un lado los documentos que estaba revisando y le dio toda su atención. «Usted me salvó, señor Domínguez, no solo de Roberto, sino de una vida entera de victimización. Me enseñó que no tengo que aceptar ser tratada de esa manera. Llámeme Vicente, por favor. Creo que a estas alturas nos hemos ganado ese nivel de informalidad». «Vicente», repitió ella, probando el nombre. «¿Puedo preguntarle algo personal?» Él asintió. «¿Por qué lo hizo? Y no me diga que solo porque trabajo para usted». «Hubo algo más, ¿verdad?» Vicente guardó silencio por un momento, mirando por la ventana hacia las luces nocturnas de la ciudad. «Mi madre», dijo finalmente. «Cuando yo era niño, mi padre la golpeaba, regularmente, brutalmente. Yo era demasiado joven, demasiado pequeño para hacer algo al respecto. Solo podía esconderme en mi habitación y escuchar sus gritos, sus súplicas». Mariana sintió su corazón apretarse. Esta era una vulnerabilidad que Vicente nunca había mostrado antes. «Un día, cuando tenía 12 años, mi padre fue demasiado lejos. La golpeó tan fuerte que terminó en el hospital. Y mientras estaba allí, sola, él desapareció. Nunca supimos qué le pasó. La policía lo buscó por un tiempo, pero eventualmente abandonaron el caso». «¿Qué crees que le pasó?» Vicente la miró directamente. «Sé exactamente qué le pasó. El hermano de mi madre, mi tío Héctor, era parte de lo que entonces se llamaba la organización.
Él se encargó de mi padre. Nunca me lo dijo directamente, pero lo supe, y en ese momento decidí dos cosas: que nunca permitiría que alguien lastimara a alguien de mi familia de esa manera, y que si alguna vez tenía el poder para detener ese tipo de abuso, lo haría. «Por eso te metiste en este negocio», dijo Mariana, entendiendo finalmente. «Parcialmente. El dinero es útil, el poder es necesario, pero la verdadera razón es el control. En mi mundo, yo establezco las reglas. Y una de mis reglas absolutas es que los abusadores no tienen lugar». Mariana sintió una conexión profunda con Vicente en ese momento. Ambos eran productos de violencia, moldeados por experiencias traumáticas que podrían haberlos destruido, pero en cambio los habían fortalecido. «Gracias por confiar en mí con esa historia», dijo ella suavemente. «Es solo justo. Usted confió en mí con su vida. Lo menos que puedo hacer es compartir un poco de la mía». Se sentaron en silencio cómodo por unos momentos, dos almas que habían encontrado comprensión mutua en el lugar menos esperado. Los años pasaron. Mariana continuó prosperando en su posición, ganándose el respeto no solo de Vicente, sino de toda la organización. Se convirtió en conocida como alguien a quien acudir cuando necesitabas ayuda, pero también como alguien que no toleraba tonterías. Ayudó a docenas de mujeres a escapar de situaciones abusivas, usando los recursos de Vicente cuando era necesario. Algunos de esos abusadores simplemente recibieron advertencias severas. Otros, los casos más graves, desaparecieron de la misma manera que Roberto Mendoza. Mariana nunca preguntó detalles sobre lo que les pasaba. No necesitaba saberlo. Lo que importaba era que las mujeres estaban a salvo y que los hombres que las habían lastimado entendían que había consecuencias por sus acciones. También se permitió vivir de nuevo. Conoció a un hombre llamado Andrés, un profesor de historia que trabajaba en una universidad pública. Era gentil, inteligente y, lo más importante, la respetaba. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre una base de confianza y comunicación abierta. Andrés sabía dónde trabajaba Mariana, aunque no todos los detalles. Sabía que su jefe no era simplemente un empresario inmobiliario, pero nunca presionó por información. Entendía que había partes de la vida de Mariana que eran mejor dejar sin examinar. 2 años después de conocerse, Andrés le propuso matrimonio en el mismo parque que Mariana podía ver desde las ventanas de su departamento en La Condesa. Ella dijo que sí, sin dudarlo. Vicente fue invitado a la boda, por supuesto. Llegó con un regalo generoso, un sobre que contenía las escrituras del departamento donde Mariana había estado viviendo, ahora completamente a su nombre, libre de cualquier obligación. «No puedo aceptar esto», protestó ella, abrumada por la generosidad. «Ya está hecho», dijo Vicente con una sonrisa. «Considéralo un bono por años de servicio excepcional, o un regalo de bodas, o simplemente acéptalo porque quiero que lo tengas». Mariana lo abrazó, algo que nunca había hecho antes en todos sus años trabajando juntos. Él pareció sorprendido por un momento, pero luego correspondió el abrazo torpemente. «Gracias, Vicente, por todo. Por salvarme, por creer en mí, por enseñarme que merezco ser tratada con respeto. Tú te salvaste a ti misma, Mariana. Yo solo proporcioné las herramientas. La boda fue pequeña pero perfecta. Familiares de Oaxaca, amigos cercanos, colegas selectos. Durante la recepción, Mariana miró alrededor de la sala y se maravilló de cómo su vida había cambiado. De víctima aterrorizada a mujer fuerte e independiente. De secretaria a coordinadora administrativa de una de las organizaciones más poderosas de México. De vivir en miedo constante a encontrar amor verdadero y respeto. Esa noche
Después de que todos los invitados se habían ido y ella estaba sola con Andrés en su suite de hotel, él le preguntó algo que había estado en su mente desde que la conoció. ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomaste? De trabajar para Vicente, de estar involucrada en ese mundo. Mariana pensó cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de nada. Ese mundo, esa vida, me dio la fuerza y los recursos para sobrevivir cuando más lo necesitaba. Me enseñó que a veces las cosas no son simplemente blanco o negro. Vicente hace cosas que muchos considerarían malas, pero también hace mucho bien de maneras que la mayoría de la gente nunca sabrá. ¿Y qué hay de Roberto? ¿Alguna vez piensas en él? A veces. Me pregunto si aprendió su lección, si está tratando mejor a las personas en su vida ahora. Espero que sí. Pero honestamente, después de todo este tiempo, se siente como si fuera una persona diferente, en una vida diferente. Andrés la abrazó más fuerte. Eres la mujer más fuerte que conozco, y me siento honrado de poder compartir mi vida contigo. Los meses pasaron tranquilamente. Mariana y Andrés se establecieron en una rutina cómoda. Ella continuó trabajando para Vicente, ahora manejando proyectos cada vez más complejos. Andrés se enfocó en su carrera académica, publicando artículos y dando conferencias. Pero la paz nunca dura para siempre en el mundo de Vicente Domínguez. Una mañana de marzo, Mariana llegó a la oficina para encontrar un ambiente tenso. Los empleados hablaban en voz baja, mirando nerviosamente hacia la oficina de Vicente. Miguel, el mismo hombre que la había ayudado a mudarse años atrás, estaba parado afuera de la puerta principal, su expresión más seria de lo usual. ¿Qué pasó?, preguntó Mariana sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a trepar por su columna. Problemas con una organización rival, respondió Miguel en voz baja. El jefe necesita hablar contigo, está esperándote. Mariana entró a la oficina de Vicente y cerró la puerta detrás de ella. Él estaba de pie junto a la ventana, como aquella vez años atrás, mirando hacia la ciudad con las manos en los bolsillos. Tenemos una situación, dijo sin voltear. Los Salazar han estado expandiendo su territorio. Ayer, uno de nuestros transportes fue interceptado. 3 de mis hombres fueron asesinados. Mariana sintió un escalofrío. Había sabido que este día eventualmente llegaría. En el mundo de Vicente, el conflicto era inevitable. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Vicente finalmente se volvió para mirarla. Necesito que te mantengas a salvo. Esto va a escalar antes de que mejore. Quiero que tú y Andrés se vayan de la ciudad por un tiempo. Tengo una casa en Cuernavaca, completamente segura. Puedes trabajar desde allí remotamente. No voy a huir mientras tú y los demás se quedan aquí enfrentando esto. No es huir, es ser estratégica. Mariana, eres demasiado valiosa para mí, no solo como empleada, sino como... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Como familia. No puedo hacer mi trabajo si estoy preocupado por tu seguridad. Esa palabra, familia, resonó profundamente en Mariana. Se dio cuenta de que eso era exactamente lo que habían construido en los últimos años. No era una relación tradicional de jefe-empleada. Era algo más profundo, forjado en confianza mutua y experiencias compartidas. Está bien, accedió finalmente, pero solo por un mes y manténme informada de todo. Vicente asintió, visiblemente aliviado. Trato hecho. Esa tarde, Mariana y Andrés empacaron maletas y fueron conducidos a Cuernavaca por un convoy de 2 vehículos blindados.
La casa de Vicente allí era espectacular, una villa moderna con vista a la ciudad, rodeada de jardines exuberantes y muros altos con seguridad discreta pero efectiva. Durante las siguientes semanas, Mariana trabajó desde allí, coordinando operaciones y manteniendo contacto constante con Vicente. Las noticias que llegaban de la Ciudad de México eran preocupantes. Hubo más enfrentamientos, más violencia, pero Vicente y su organización se mantuvieron firmes, rechazando cada intento de los Salazar de expandirse a su territorio. Andrés usó ese tiempo para trabajar en su próximo libro, disfrutando del clima cálido y la paz relativa de Cuernavaca. Aunque nunca discutían los detalles, él entendía que algo serio estaba pasando. Una noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Andrés tomó la mano de Mariana. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo, su voz seria. «¿Qué sucede? Este mundo en el que estás, este negocio, ¿hay una salida? ¿Alguna vez podrás simplemente dejarlo atrás?» Mariana había pensado en esa pregunta muchas veces. La respuesta nunca era simple. «No lo sé. Parte de mí quiere decir que sí, que eventualmente podré retirarme y vivir una vida normal, pero otra parte sabe que una vez que estás dentro, especialmente al nivel en el que estoy, no hay salidas fáciles». «¿Y eso es lo que quieres? ¿Quedarte en esto indefinidamente?» «Lo que quiero es usar el poder y los recursos que tengo para seguir ayudando a personas que lo necesitan».